¿Está abierta su Biblia? ¿Está encendida su Biblia? No hay ningún problema si la tiene en el teléfono. Lo importante es que usted lea la palabra. Amén. Y también me gustaría que esté atento a lo que vamos a hablar. Y bueno, retomamos nuestra serie en este día. Hoy tendremos la segunda bienaventuranza. Hemos comenzado esta serie justamente el domingo pasado. Vamos a ver hasta cuándo el Señor nos permite este privilegio. Acompáñenme a orar por la palabra. Señor, bendito Rey de Gloria, te pedimos nos hables por tu palabra. Bendícenos, Señor, con este mensaje, Padre Santo, que haya cabida en el corazón de cada uno de los presentes, bendito Rey. Y que como consecuencia de esto, Señor, nuestra actitud hacia ti, Señor, sea tan formidable, Dios, que te demos respuestas santas al desafío que nos haces en esta mañana. En el nombre de Jesús, en Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Espíritu Santo, háblanos por tu palabra. Bien, hermanos, como les decía, cubrimos hoy la segunda bienaventuranza que dice: bienaventurados o felices los que lloran. ¿Dónde estamos? Mateo capítulo 5 versículos 13 en adelante. Quisiera que nos fijemos que ya tenemos una bienaventuranza. Bienaventurados, ¿eso qué significa? Felices, dichosos, dignos de ser felicitados aquellos que son pobres en espíritu, ¿cierto? Pero hoy el Señor nos dice algo más. También son felices, bendecidos, dichosos, dignos de ser felicitados, dignos de ser envidiados por esa felicidad, los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Esta segunda bienaventuranza llama de inmediato la atención porque deja atónitos a los que por su ignorancia de lo santo y celestial fincan su sabiduría, establecen su sabiduría y sus metas en lo terrenal, en lo religioso, como era el caso de los fariseos y otros grupos religiosos de la época de Jesús. Pero Jesús dice algo que no encaja con su forma de pensar. Porque Jesús viene y en cambio de elogiarlos a ellos por sus grandes vestimentas o lujosas vestimentas, Jesús reivindica a aquellos que han llegado o llegan a tener o llegan al entendimiento de su bancarrota espiritual. Aquellos que entienden que no tienen ningún mérito alguno en su vida para alcanzar la libertad de su condición, en la cual es presos y muertos en delitos y pecados. Así es que al descubrir esto cada persona, al percatarse de tal condición, estas personas sufren un dolor en su corazón y en toda su área emocional experimenta por primera vez una sensibilidad y un profundo dolor. Esto lo lleva al llanto. Y esta es la parte que el mundo no entiende, porque para el mundo el dolor es el enemigo a vencer. De ahí que a través de la historia de la humanidad, los hombres han invertido mucho tiempo y recursos para darle la espalda al dolor, y es así que la meta de la gran mayoría es: pásala bien. ¿Saben lo terrible de todo esto, hermano? Es que esto incluye toda clase de entretenimientos. Y repito esto, seguramente que en las últimas décadas se han inventado toda clase de formas de distracción. Nunca el mundo había estado tan entretenido como hoy.
El problema es que cada vez más la entretención del mundo ofende más a Dios. Pues dichas distracciones llegan a la depravación. Todo esto con el único fin de huir del llanto, huir del dolor. Felices son los que lloran, dice Jesús. Olvídelo, dice el mundo. Si hay una cosa que el mundo trata de evitar es el dolor. Pero realmente si pensamos en el dolor, si lo vemos desde el punto de vista físico, el dolor no es tan malo. ¿Cuántos saben eso? Porque ¿cómo podríamos cuidar nuestra integridad física si el dolor no existiera? No sería extraño que llegáramos sin un brazo, sin una mano, si no sintiéramos dolor. De hecho, una de las enfermedades que de alguna manera tipifica el pecado es la lepra. Y una de las cosas particulares de esta enfermedad es que los miembros, los dedos, las manos van muriendo y pierden sensibilidad de tal manera que las personas con lepra pueden quemar sus partes sin sentir absolutamente nada. ¿Cuántos sabían eso? ¿No? ¿Cuántos tienen sueño ya? Entonces me disculpa el que haya despertado. Así que, ¿cómo podríamos cuidar nuestra integridad física si el dolor no existiera? Pero aquí Jesús dice que la gente debe llorar, que será feliz el que llora. Pero aún en lo que hemos entendido y lo que llevamos de esta serie, que fue la semana pasada recién que comenzamos, la palabra bienaventurado de alguna manera aquí nos muestra que aquellos que lloran, como Jesús dice, en realidad son los únicos felices. De hecho, cuando estudiamos el pasaje paralelo que encontramos en Lucas, en el capítulo 6, no vaya ahí, pero le quiero decir más o menos del 20 al 22, encontramos que Lucas lo describe de esta manera: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Aquí parece un poco más prometedor. Nos promete bendición y felicidad a los que lloran. Estas afirmaciones de alguna manera son de gran importancia para un cristiano. Pero no cabe ninguna duda de que estamos una vez más, como la semana pasada, frente a algo que tiene un significado enteramente espiritual. Por lo tanto, queda totalmente descartado que las personas que lloran hoy porque no pueden pagar una cuenta, o incluso lloran porque han perdido un amigo, el trabajo, o tal vez, y de forma triste, incluso han perdido un ser querido, esto los descarta para ser bienaventurados. Porque alguno podría decir: pastor, entonces yo soy un súper bienaventurado porque a mí lo que me hicieron fue chillar desde que era un niño. Crecí triste porque he tenido muchos problemas. He llorado demasiado en la vida, me ha ido mal en el amor, en el trabajo, con el dinero, en todo me ha ido mal. Yo soy un bienaventurado. Pues eso está muy lejos de lo que Cristo quiere decir. Pues el llanto del que habla Jesús es algo que se siente solo al descubrir que el mundo va contra Dios y uno mismo es capaz de hacer las cosas, e incluso hemos hecho las cosas que vemos que el mundo hace. No se trata de bancarrota en el banco, y no se trata de un llanto para cubrir nuestras tristezas porque no alcanzamos algo material. Aquí Jesús básicamente habla del dolor, no solamente lo hace por el pecado propio, sino también por el pecado de los demás. Y esto ya cambia de forma diametral lo que estamos diciendo.
Porque no es un llanto, no es un dolor por cosas, es un llanto interno que brota, que fluye cuando conozco mi condición, cuando veo mi realidad, cuando está descubierta, desnuda mi alma delante de Dios, cuando mi corazón es confrontado con mi pecado y cuando mi alma se resiente porque entiende que está alejada del Dios vivo. Hay un hombre en la Biblia que ustedes todos conocen, es el rey David. Y todos conocemos lastimosamente la historia de David. David está flojeando un día en su palacio y se dedica a mirar la pornografía de ese tiempo. Ve a una mujer que se está bañando y se interesa en ella y comienza a desearla sexualmente, lujuriosamente. ¿Y qué hace? La manda a llamar. Y sabemos que esta mujer resulta embarazada. Betsabé resulta embarazada. Y cuando le cuentan a David, y Betsabé le dice a David: oiga, le cuento que estoy embarazada. ¿Y qué hace este hombre de Dios? Este hombre, conforme al corazón de Dios, ¿qué hace? Maquina un plan y trae a su marido, a Urías Geteo, y lo emborracha para que vaya a acostarse con su mujer y así poderle echar la culpa del hijo. Este hombre, que era un cabal soldado, fiel a la tropa y fiel al ejército de su rey, no le hace caso. Entonces, ¿qué hace David? Vuelve y lo emborracha. Pero al final este hombre, sabiendo que el pueblo está peleando, él dice: oh, sería injusto yo de irme a disfrutar de la intimidad con mi esposa cuando mis hermanos están peleando por mí. Entonces David planea algo más macabro y terrible después, y con el mismo Urías envía una carta para que lo pongan de carne de cañón. El plan de David es completo. Y Urías Geteo muere en la batalla. Y pasa el tiempo y David está ahí en su palacio, y ahora ya se ha traído a Betsabé a vivir con él. Y David está ahí. Y el Señor levanta al profeta Natán y le cuenta una historia, y le cuenta cómo un hombre hizo una gran maldad al matar, al robar, al extraer la ovejita, la única ovejita que otro hombre tenía. Y le pregunta: rey David, oh gran rey David, ese hombre, ¿qué merece? La muerte merece ese hombre, dice David. Y Natán le dice: ese eres tú. Cierto es esto es la verdad, David. Tú fuiste ese hombre quien robó a esa ovejita. Pero él sabía que no era solamente haberle quitado la esposa a un hombre, también le había quitado la vida. David no sentía nada en su corazón. David estaba tranquilo, su corazón estaba adormecido, espiritualmente estaba muerto en delitos y pecados. Entonces el Señor descubre, trae a la luz el plan malévolo de David. Y en ese momento es que David vio su condición. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, muéstrame mi condición? Ese hombre eres tú, David. Y luego vemos a David cuando reconoce su pecado. Y en el Salmo 51, versículos 3 y 4,
David, al conocer su pecado, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, las imágenes de mi pecado no me dejan, no me abandonan. El recuerdo de mi pecado, Señor, me consume. Contra ti solo he pecado. David viene a la conciencia de que el pecado no fue solamente con los hombres, no fue solamente con Urías Geteo. Reconoce que hay un Dios que todo lo ve y dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sucedió algo en la vida de David, como debe suceder en cada uno que dice o que habla o que manifiesta ser cristiano. No podemos ser cristianos y vivir de la misma forma que vivimos antes de ser cristianos. Amén. Pero veamos también a David en el Salmo 119, versículo 136. Ahora David, después de haber tenido una visión clara de lo que es el pecado, su propio pecado, ahora podía ver algo. Y dice, Señor, ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Señor, me duele que no guarden tu ley. Que no guarden los hombres, los demás no guarden tu ley. Hace correr el llanto por mis mejillas. Mis ojos pues no pueden ver porque están inundados de mis lágrimas. Mis ojos son como ríos. Y todo por el dolor de mi corazón. El dolor de mi corazón por el pecado de aquellos que desobedecen tus estatutos. Todo eso recuerda que yo también estuve en esa condición. Incluso David llega a decir, mientras callé, ¿qué pasó a sus huesos? No les escucho. Se envejecieron. No me miren así, yo tengo solo T5. Se envejecieron mis huesos. Había dolor en mi cuerpo incluso, Señor. Llegué a sentir mi pecado que corría por mis venas. Se envejeció mi cuerpo. Yo no sé, pero David tuvo que haberse puesto más flaco que yo. Estaba mal la situación. Entonces, mi cuerpo y mi hueso se resintieron, Señor. Y ahora también clamo y lloro por los que no te obedecen. Clamo y lloro por aquellos que no te obedecen, Señor. Por aquellos que van en contra tuya, Señor. Amados hermanos, de eso estamos hablando hoy. De lo que sentimos, de lo que vivimos, de lo que experimentamos frente a nuestro pecado. Un ejemplo también encontramos en otro hombre de Dios. En Isaías capítulo 6, versículo 5. Vemos cómo Isaías al estar en la misma presencia de Dios, cuando ve en el contexto de ahí en el capítulo 6, encontramos que él estaba en el templo y pudo ver al alto y al sublime. Y el versículo 5 dice que al ver Isaías al Señor dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ¿qué reconoce él? Reconoce su pecado, primeramente su pecado. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ahora también ve el pecado del pueblo.
¿Cómo puede ser Dios que yo, un pecador, en medio de un pueblo pecador, tú seas tan bueno y vengas y te manifiestes de tal manera que yo te pueda ver? Yo soy parte de ese pueblo que maldice, que niega, que blasfema. Yo soy parte de ese pueblo. Y habitando en un pueblo, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Creo que nos queda claro, amados hermanos, que el dolor no es físico. El dolor es un dolor, este dolor del que estamos hablando, es un dolor emocional, es un dolor espiritual, es un dolor profundo e intenso y duradero. En el idioma griego hay 9 palabras, según los estudiosos, para hablar del dolor, para hablar del llanto. Y esa experiencia humana que aparece aquí en este texto que acabamos de leer en Mateo, tiene un nombre en griego y es la palabra penteo. Y penteo es la más fuerte de todas las palabras en el lenguaje original para expresar dolor. De manera que Dios nos está diciendo, ustedes deben de sufrir un penteo, el más alto dolor espiritual por su propio pecado, pero también por el pecado de los demás. En otras palabras, pudiéramos decir que Jesús está diciéndonos de manera que el dolor que ustedes tienen los hará felices, pero solo aquellos que experimentan el dolor más profundo, el penteo. Cuando un hombre llega al dolor supremo por ver su condición de pecado y llora su pecado, y han sabido llorar su pecado, a estos Dios los llama bienaventurados, bendecidos, benditos. Amén. Creo que esto no se queda solamente en algo bíblico. ¿Cuántos saben que esta palabra es para nosotros? Algunos creen que solo para el pastor, pero no es así. Nosotros deberíamos sentir dolor por todo el pecado de los que conocemos y aún por los que no conocemos personalmente. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo voy a sentir dolor por alguien que nunca he tratado? ¿Sabe una cosa? Hace un momento les hablaba de todos los inventos del hombre, que crecen y crecen en maldad. Toda la entretención que el hombre ha traído. Una de las cosas tristes es oír, como nos contaba mi cuñada hace unas pocas semanas, que una amiga suya que era profesional había dejado de ejercer su profesión. ¿Y para qué la voy a ejercer? Decía, si yo haciendo webcam ganó mucho más de lo que pudiera ganar como profesional. ¿Creen ustedes que eso es pecado? ¿Sí? ¿Y cuántos hemos sentido dolor por esa pobre alma? ¿Cuándo hemos llegado a decir, Señor, ten misericordia? Pero de esto es lo que está hablando Jesús. Todas estas bienaventuranzas se refieren a una condición espiritual y una actitud espiritual. Aquí se alaba a los que lloran en espíritu. Jesús dice, son los felices. Pero como acabo de decir, esto no se encuentra en el mundo. Al contrario, está en marcado contraste con lo que se ve en el mundo. Y por tanto, en ese contexto cultural en que nosotros vivimos,
hablar que el llanto, el dolor a mí me van a producir una sensación feliz, gozosa, es totalmente incomprensible para esta sociedad y para este tiempo. La necesidad de conocer este sermón no es solamente para los inconversos. Creo y debe estar claro para usted y para mí que los primeros necesitados de conocer este sermón son ustedes y yo. Somos nosotros. La iglesia necesita conocer y vivir esta verdad que hoy Dios trae a nuestras vidas. De hecho, es prioritario para la iglesia, pues es la iglesia la que debe ser luz de este mundo. Pero me temo que la iglesia en su mayor número está tan permeada por el mundo que no siente dolor y evita el llanto porque no le interesa que se ofenda a Dios. Así está la iglesia a nivel del mundo, caminando totalmente insensible al pecado. De hecho, aceptando el pecado. Tanto es así que a veces no se diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano. Porque hoy a todos nos parece normal lo que hace 40 años atrás era una completa aberración. Hoy tenemos que admitir del mundo muchas cosas, pero no debemos hacerlo. Amén. No podemos admitir lo que el mundo quiere imponernos. No podemos doblegarnos como hijos de Dios a vivir como hijos del mundo. No podemos aceptar eso si es que de verdad somos hijos de Dios. Porque si somos verdaderos hijos de Dios, sentiremos dolor por el pecado nuestro, pero también por el pecado que hay afuera en el mundo. Ya son normales las escenas pornográficas en la televisión en horarios infantiles. ¿Y por qué digo que es normal? Es que escuche, yo no sé si usted ha puesto atención a este mensaje. Este programa tiene escenas de violencia y de sexo. Tiene que ser visto en compañía de adultos. ¿Qué? O sea, háganlo. Está bien, solamente si hay un adulto. Pero ¿qué hay de esos momentos en que nosotros no estamos con nuestros hijos? Yo doy gloria a Dios de verdad, porque durante mucho tiempo, sobre todo mi esposa, ha estado muy pendiente de qué es lo que mis hijas ven aquí. Bueno, desde que son pequeños. Así que, hermanos, en todas partes la inmoralidad sexual ya no nos hace ruborizar. Yo cuando era un niño recuerdo que un primo mío andaba con una revista pornográfica y eran unas fotos pornográficas. Y este se las dio de héroe en el barrio, pero alguien le fue con el cuento a la mamá de otro niño. A ese niño le dieron una paliza, pero a mi primo también le dieron otra. Yo no estaba ahí por si acaso. Sin embargo, déjeme decirle algo. Eso era catalogado una perversión. Pero lo triste es que aún en la educación de este tiempo, nuestros hijos están viendo pornografía porque se les enseña cómo tener sexo o masturbarse. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Realmente se interpone a eso? La iglesia clama, sufre, se duele, llora por esto que está pasando. Oh, cuánto estamos permeados por el mundo, amados. ¿Sabe? El vocabulario soez. Todo esto que sucede, es triste andar en un Transmilenio aquí y escuchar a las jóvenes. Qué doloroso, qué triste, qué deprimente ver o escuchar. Yo creo que ya les conté que hace un tiempo andaba en ese Transmilenio y de verdad les podrá parecer exagerado, pero para mí el vocabulario de esa señorita era el vocabulario que yo hace unos años podría adjudicarle
a una prostituta de la más baja calaña. Es triste, pero es así. Ahora, ¿qué sentimos por eso? Solamente repudio. Sí, nos molesta, pero damos la espalda. Damos la espalda porque no queremos tampoco sentir el dolor, ni vivir el dolor, ni experimentar el llanto por el pecado de los demás. Esa es la condición de la iglesia. Nosotros mismos estamos anestesiados por las cosas que el mundo intenta para no sentir el dolor. Y la entretención y la frase que ya les compartí, pásenla bien o pasémosla bien, también se ha convertido en la meta de la iglesia. Es que los niños se nos aburren. Yo recuerdo una mujer que me dijo: pastor, yo quisiera ir a la iglesia, pero es que al niño no le gusta. Y el niño tenía 3 años. Qué tristeza, hermano. Qué lejos estamos de los tiempos en que la gente doblaba sus rodillas, gemía y clamaba por el pecado y llamaba pecado a lo que era pecado. Iglesia amada, debemos despertar. Cristo nos ha predicado, se nos ha sido predicado, y deberíamos dar respuesta santa a este entendimiento de su mensaje que Él trae hoy. Por eso hace un rato les decía algo y quiero repetirlo. Si le molesta, me alegro. Pero creo que nos queda también claro que asistir a un domingo a la congregación no refleja que usted conozca esta verdad de que hay que doblar rodilla, gemir, llorar de dolor por el pecado nuestro y por el pecado de los demás. Si no tenemos una actitud verdadera, creo entonces, amados hermanos, que el mundo lo notará. Esto no pasará desapercibido para el mundo, porque el mundo está al acecho para arremeter contra la iglesia en su totalidad. Ustedes y yo allá afuera somos representantes de esta iglesia que gime y que llora. ¿Sí? ¿Somos esa iglesia? Porque si no estamos siendo esa iglesia, el mundo lo va a notar. Y el mundo nos va a atacar y lo hará con razón. Creo, hermanos amados, que es nuestra responsabilidad en este asunto revisar cuál es nuestra condición. Tal vez esa sea la única manera en la que podamos atraer al perdido al camino, a la verdad y la vida que es Cristo mismo. Cuando ellos vean en nosotros una verdad y no una superficialidad. Por eso será posible cuando la iglesia no sea superficial. Cuando la iglesia está dispuesta al dolor y al llanto por el pecado propio y de los demás, de los que no conocen a Cristo como Salvador, y comenzando por nuestra propia familia. ¿Saben una cosa? La religiosidad, la hipocresía, el legalismo han hecho estragos en muchos corazones que hoy no quieren saber de la iglesia. Porque a la iglesia le ha faltado rodilla. Porque a la iglesia le ha faltado ser libre de hipocresía. Porque a la iglesia le ha faltado llanto, le haya faltado gemir. Porque la iglesia está evitando el dolor. Y en ese caso también la iglesia está evitando darle respuestas a Dios. Porque lo que gobierna y dirige toda nuestra apariencia y conducta es un esfuerzo de aparentar ser algo y aparentar cosas para mostrar una cierta imagen, en vez de manifestar una vida que nace desde adentro, de lo profundo de nuestro ser, donde se duele por tanta agresión a aquel que lo dio todo por nosotros, aquel que nos amó primero. Creo que todo radica, amados hermanos, en la doctrina defectuosa y liviana que se predica en muchas partes.
donde el concepto de pecado es totalmente tergiversado, donde existe. En muchas partes no se predica de pecado. Hay ausencia de la predicación de arrepentimiento. Ni siquiera llaman pecado, error, para no ofender a nadie. Porque están más preocupados por no ofender al hombre, pero se despreocupan de la ofensa hacia Dios. Y así hay muchos hoy que están creyendo que son cristianos, sin conocer el dolor, sin conocer lo que el dolor causa. Cuando sabemos que somos traidores a Jesús. El apóstol Pedro, como todos sabemos, negó a Jesús. Y la escritura dice, no vayamos ahí para ganar un poco de tiempo, la escritura dice que él lloró amargamente cuando se dio cuenta la clase de persona que era. Pero qué maravilloso, mi Señor. Qué dulce y tierno, mi Jesús. Fue capaz de restaurar a ese traicionero, pero también es capaz de restaurarnos a cada uno de nosotros hoy, porque el amor de Cristo es superior a todas aquellas cosas que nosotros hemos hecho. Pero es necesario que nos arrepintamos, pero es necesario que vivamos como aquellos bienaventurados que lloran y gimen al conocer su bancarrota espiritual, su condición de traidores a Cristo. Tenemos que ser pobres en espíritu antes de que podamos ser llenados con el Espíritu Santo. Lo negativo antes de lo positivo. Pero algunos quieren solamente sentirse hijos de Dios privilegiados. De hecho, sí lo somos cuando hemos entregado genuinamente nuestra vida a Él. ¡Qué locura, amados hermanos! ¡Qué locuras! Ayer con mi esposa veíamos algunas cosas que son tristes en las iglesias. Y no estoy aquí para darle leña a la iglesia que no cumple. Estoy aquí para que tengamos conciencia del estado y condición de nuestra iglesia. Y cuando digo nuestra iglesia no me refiero a este grupo. Qué locura que muchos digan amén a las invenciones de los hombres y a doctrinas de demonios que atacan abiertamente las enseñanzas de Cristo y los apóstoles. Qué locura decir amén a estas cosas. Es un escándalo. ¿Cómo podemos traer al mundo una visión atractiva de lo que es la iglesia? Hay una equivocación terrible en este sentido, porque muchos piensan que deben comportarse, la palabra hoy es cool, un cristianito chévere. ¿Es acaso eso la forma en que Cristo predicó? Queriendo acomodarse a las circunstancias. Creo que no tenemos esa clase de ejemplo en Cristo. La Biblia no registra en ningún momento que Jesús andaba de guachafita por ahí con nadie. Jesús fue directo y radical cuando llamó al pecado pecado. ¿Sí o no? Él confrontó con la verdad. Y hoy la iglesia necesita ser seria, ser sobria y ser santa. Ahora sabemos que hay muchas iglesias que hablan cualquier cosa menos la palabra de Dios. Pero tenemos que tener misericordia también. Y yo quisiera que pudiéramos sentir dolor, que llegáramos a doblar nuestras rodillas y llegar al llanto genuino por aquellos que están ahí engañados, que todavía no conocen la verdad. Pero para eso estamos nosotros, llamados a hablar de Cristo, a predicar a Cristo y a este crucificado. Ahí debemos estar nosotros, gimiendo por esas almas. Es muy fácil que nos paremos a criticar hoy.
Es muy fácil darle leña a las iglesias porque pues dan. ¿Para qué se ponen? ¿Sí o no? Es muy fácil hacer esto. Pero amados hermanos, lo que Dios quiere no es que hagamos lo fácil. Lo que Dios quiere es que gimamos, que sintamos dolor por aquellos que se pierden sin fe, sin luz y sin esperanza. Aquellos hermanos da vivienda que están en el lugar equivocado. ¿Saben, hermanos? Hay muchas personas necesitadas en la iglesia, en estas iglesias. Deben conocer su verdadera condición de pobres en espíritu para que puedan llorar y gemir por su condición y ser así herederos del reino de los cielos. Y una vez más estamos frente a otro ejemplo precisamente de lo mismo. El convencimiento debe necesariamente preceder a la conversión. Amén. Un sentido verdadero del pecado debe preceder al gozo genuino de la salvación. Yo no entiendo cómo alguien dice, yo les he contado esto varias veces, y en una iglesia estábamos ahí sentados con el pastor, el pastor iba y venía, no era una reunión, digamos, oficial, estábamos solamente compartiendo entre hermanos. Y había un hermanito por ahí dando vueltas y como que uno decía, pero este no para. Después de un rato él estaba por ahí, se movía, molestaba, como llamando la atención. Y no sé, pero le pregunté a una hermana, ¿qué pasa con este hermano? Ah, sí, el hermano. ¿Y cuánto lleva en la iglesia? Ah, no, él lleva como 15 años aquí en la iglesia. 15 años en la iglesia. Sí, la verdad, él todavía no ha dado fruto. Y yo le dije, hermana, este no es un hermano, este es un sinvergüenza. 15 años sin dar fruto. También digo cada rato que el evangelio es como la riqueza. Porque si usted es rico, eso se le va a notar, man. ¿Sí o no? Si usted es nacido de nuevo, también se va a notar. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es de los que gime y clama por el pecado suyo y el de los demás, eso se va a notar. Si usted es cristiano, usted dará respuestas como cristiano. Si usted es cristiano, vivirá como cristiano. Si usted es cristiano, quiero decirle, mi amado hermano, que ya las cosas del mundo pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Su actitud, su forma de hablar, su forma de vestir es diferente. Y aquí tenemos entonces la esencia del evangelio. Primero debo entender el pecado que me acosa, deshacerme, arrepentirme de él, para luego sentir el gozo genuino de salvación. Amados hermanos, tantas personas pasan la vida tratando de encontrar este gozo cristiano. Dicen que lo darían todo por encontrarlo, por ser como alguien que lo posee, y por esa actitud algunos caen en tremendas trampas, porque solamente quieren una parte del cristianismo. Como me contaba el hermano Oscar, hace un par de días que nos encontramos, alguno que se acercó a un pastor y le dijo: pastor, ore para que yo tenga lo mismo que usted, para que yo también sea pastor. ¿Cómo oraríamos? Señor, tráele problemas, traiciones, necesidades económicas. Señor, tráele dificultad por lo menos unos 10 a 15 años, para que pueda entender cuál es el verdadero evangelio. Y no me estoy poniendo ahora como ejemplo del pobre pastor. No, yo soy un bienaventurado porque Cristo es mi Señor. Amados hermanos, muchos dicen que lo darían todo por ser como un cristiano, pero seguro
que en su gran mayoría, en el 99% de los casos, no han acertado a ver que deben llegar a la convicción de pecado antes de poder experimentar el gozo. Porque no les gusta la doctrina del pecado, sienten profundo desagrado por ella y no quieren que se les predique. Quieren el gozo sin el convencimiento del pecado. Pero esto es imposible, esto nunca se podrá lograr. Los que van a convertirse y desean verdaderamente ser felices y bienaventurados son los primeros que tienen que llorar, clamar y gemir. La convicción de pecado es requisito esencial para la verdadera conversión. El carácter de Cristo debe estar como ejemplo a seguir. ¿Cuántos saben eso? Pero es que no es algo que la gente quiera. No es algo lo que la gente quiere escuchar en la iglesia. Nadie quiere ser como Cristo, pues Él fue varón de dolores. Hasta ahí nos gusta. Yo quiero ser como Cristo para que todo el mundo diga qué lindo soy, qué santo soy, qué buen hermano soy. Pero queremos ser como Cristo solamente como una imagen que nos han vendido. Todavía traemos las imágenes metidas aquí. El trasfondo católico nos sigue golpeando porque creemos que Jesús era un chico rubio de ojos azules y tenemos la foto de un Jesús sufriente con 2 gotitas de sangre aquí. Él fue varón de dolores, como dice la escritura. Isaías profetizó de cómo sería la forma en que moriría y ciertamente cómo él sería tratado. Pero aún así vemos que Cristo, sabiendo cómo iba a morir, él seguía clamando. Y en Lucas 19:41 dice algo muy interesante cuando él se para frente a Jerusalén. Y dice la escritura en Lucas 19:41: y cuando llegó acerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El versículo 42 nos dice que él dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, lo que te conviene. ¿Sabe por qué lloraba Jesús? ¿Sería por los edificios? ¿O sería por las almas? Por la destrucción, por el dolor. El paralelo en otro de los evangelios dice que también Jesús dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados. Y él resume diciendo: cuántas veces quise tenerte abrigada a mí, como la gallina abriga sus polluelos. Cuánto dolor había en el corazón de mi Señor. Cuánto dolor hay en el corazón de Dios al ver la iglesia totalmente insensible al pecado. Cuánta falta nos hace, hermanos, realmente gemir. ¿Cuántos de ustedes gimen por sus pecados o el pecado de otros? ¿Cuándo lo hizo usted por última vez? Cuando lloró por el pecado de otros, incluso por su propio pecado. Si ha llorado genuinamente, eso entonces es la consecuencia de ver nuestra pobreza espiritual. Porque es así, hermanos. Nos vemos realmente como somos cuando me hallo frente a Dios y a su santidad y contemplo la vida que he de vivir. Y me veo a mí mismo y veo mi incapacidad y desesperanza totales. Descubro lo que soy espiritualmente. Y si no soy un hipócrita, esto me hace llorar. Y definitivamente habrá un cambio de actitud hacia mi pecado y el pecado del otro. Ya no podré ser superficial porque mi corazón ya conoce el dolor y mis ojos no son ajenos o desconocedores del llanto bienaventurado. ¿Cuántos quieren reflexionar sobre esto hoy? Ya sé que se están aburriendo y bueno, yo recién estoy en la introducción del tema.
¿Cuántos se preguntarán esta noche en qué condición espiritual están? Oh, hermanos, que el llanto bienaventurado nos invada. Pero si somos cristianos verdaderos, no nos vamos a detener ahí. El verdadero cristiano es el que llora también por los pecados de otros. Y he sido repetitivo en esto y lo he hecho de adrede, porque necesitamos sacar este egoísmo que nos ha invadido, este egoísmo que hemos recibido, heredado y admitido del mundo. El verdadero cristiano es el que llora entonces por el pecado de otros. No se detiene en sí mismo, ve lo mismo, su pecado también lo ve en otro. Y no lo ve para juzgarlo hipócritamente. Y ojalá no lo hagamos, amados hermanos, porque con la vara que medimos hemos de ser medidos. En otras palabras, si no has visto tu propia condición, ¿cómo verás la paja en el ojo ajeno? El verdadero bienaventurado le preocupa el estado de la sociedad y el estado del mundo, y al leer los periódicos no se detiene en lo que ve simplemente, sino que expresa no solamente un desagrado por ello, sino que es capaz de gemir, llorar, inquirir delante del Señor, porque ve la forma en que los hombres viven. Llora por los pecados de los demás. En realidad va todavía más allá para llorar por el estado del mundo entero, cuando ve la confusión moral, infelicidad y sufrimiento del género humano, y cuando ve tantas guerras y rumores de guerra, ve que todo el mundo vive en una condición insana e infeliz, y sabe que todo esto se debe al pecado. Creo que he nombrado mucho el pecado hoy, ¿no? En realidad, el verdadero cristiano llora porque entiende algo de lo que significa el pecado para Dios y el aborrecimiento total que Dios siente por ese pecado. Nuestro Señor en estas bienaventuranzas hace una afirmación completa y debe tomarse como tal. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación. El que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo. Esta es la paradoja en que nosotros como cristianos vivimos. Porque ¿en qué sentido somos felices? Pues llegamos a ser felices en un sentido meramente personal. El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es el que se va a arrepentir en realidad, o que realmente ya se ha arrepentido. Y el que se arrepiente de verdad como resultado de la acción del Espíritu Santo en él, va a ser sin duda conducido hasta el mismo Señor Jesucristo. Caminará con él, vivirá guiado por el Espíritu Santo. Esa comunión no se rompe, porque hay un sello maravilloso. Dios lo ha prometido. Serás bienaventurado cuando tú puedas ver tu propio pecado y sientas dolor por el pecado de los demás. De hecho, el Señor Jesús le dijo algo a los apóstoles. Por favor, leamos Juan 16, 20 al 22. Ya de verdad ya voy a terminar. Ya casi voy a terminar. ¿Cuántos les gustaría ser un apóstol? Algunos son apóstoles aquí en la tierra en estos tiempos, pero cuando los ve usted llorar. Jesucristo le dijo así a los apóstoles: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vemos una vez más el contraste entre el mundo y aquel que sirve a Cristo. Pero aunque vosotros estéis tristes, ¿qué dice ahí? Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aleluya. Y luego hace una exposición un poco más, una ilustración muy interesante, y habla de algo maravilloso, y es el nacimiento de un niño. Dice: la mujer cuando da a luz, benditas sean las mujeres,
Tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Verso 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie quitará vuestro gozo. Nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y Redentor personal, a no ser que antes sepa que es llorar. Esto es lo sorprendente de la vida cristiana. El pesar más hondo conduce al gozo, y sin pesar no hay gozo. Qué lindo, ¿cierto? Esto es así no solo en la conversión de las personas cristianas, es algo que sigue siendo verdad en el caso de todo cristiano. ¿Me entendemos eso? Solamente en el caso de los cristianos. ¿Por qué? Porque él ve su culpa. Se ve culpable de pecado, y al principio esto lo abate y lo hace llorar. Eso es un cristiano. Pero esto a su vez lo hace volver a Cristo cuando es un cristiano que se ha alejado del Señor. Siente dolor por haberlo hecho, pero esto trae felicidad y paz y también es consolado cuando vuelve a caminar con Cristo. Para ustedes, ¿quién es Cristo? ¿Es Cristo su consuelo? Amén. Pero yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué consuelo tiene el que no tiene a Cristo? ¿En qué o en quién puede confiar? ¿Será en su cuenta bancaria? ¿En su automóvil? ¿En Netflix? ¿Y en todo el entretenimiento? ¿En los políticos? ¿En el sexo? ¿En el deporte? ¿Qué esperanza le queda al mundo? Ninguna. Porque el mundo no ofrece consuelo, hermanos. El mundo es cruel. Pero para el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo, hay este consuelo. El consuelo de la bendita esperanza, la gloria que llegará del cielo. De modo que incluso aquí en la tierra, aunque se lamenta, es también feliz debido a la esperanza que posee. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Cuántos saben que hay un Salvador que viene por nosotros? ¿Cuántos anhelan eso? Hay esa esperanza final en la eternidad, amados hermanos. En ese estado eterno seremos completamente bienaventurados. Nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada la echará a perder. Ya no existirán el pesar y las lamentaciones, las lágrimas desaparecerán y viviremos sumergidos en el esplendor eterno y experimentaremos gozo y felicidad puros e inmarcesibles. No habrá llanto, no habrá dolor. Esa es la promesa de Cristo para usted y para mí. Pero Cristo quiere ver un pueblo que gime como Él gimió por Jerusalén, que llora cuando vio la tristeza de toda una familia cuando Lázaro murió, que llora con el pueblo, que gime con el pueblo, que se lamenta por el pueblo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuán cierto es esto? Si no conocemos esto, no somos cristianos. Si somos cristianos, lo conocemos. Conocemos este gozo de los pecados perdonados y del estar conscientes de ello. El gozo de la reconciliación con Dios. El gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de Él. El gozo y contemplación de la gloria que nos espera. Amados hermanos, basados en esta esperanza, vivamos gozosos. El gozo del cristiano es un gozo santo. La felicidad del cristiano es una felicidad seria. Nunca es un semblante superficial e hipócrita. No, el gozo genuino que trae la verdad de nuestro Señor hará que nosotros no seamos fríos a la hora de tratar a la gente, pero tampoco salameros e hipócritas ni superficiales. Seremos de verdad una iglesia que adora a Dios cuando aprendamos en lo personal, en la soledad,
a levantar altar a Dios por aquellos que se pierden sin conocerle. Ese es el tipo, hermanos, de cristiano que hace muchos años había, que se ruborizaba por cualquier cosa, por pequeña que fuera. Hoy la iglesia no se ruboriza, y creo que tenemos que pensar mucho con respecto a estas verdades. Hoy los hombres ni siquiera tienen tiempo cuando van a una iglesia de arrepentirse, porque la maquinaria del mundo, los métodos mundanos, lo único que quieren es un número grande, una gran cantidad. Entonces se apremia a los hombres para tomar una decisión, en las cuales la gran mayoría ni siquiera saben lo que están haciendo. Pero los pastores y los líderes solamente repiten: hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, pero no lo han pasado por el arrepentimiento. No le han mostrado que debe dejar atrás todo aquello que ha ofendido a Dios. No pasa por un dolor, ni una tristeza, ni un llanto por lo que le ha ocasionado al corazón del Padre. Una doctrina profunda, amados hermanos, acerca del pecado, del gozo, producen como consecuencia a ese hombre bienaventurado, ese hombre feliz que llora y al mismo tiempo es consolado. La forma de experimentar esto, obviamente, es comenzar por leer la verdad y conocer la verdad de Cristo, las Escrituras, y estudiarlas y meditarlas. Yo siempre pregunto esto: ¿cómo puede ser que yo digo que amo a Cristo, pero no conozco quién es Él? Estamos más interesados en conocer la historia de los actores de Hollywood. ¿Cuántos han pasado tiempo? No levante la mano, leyendo algo sobre alguna actriz conocida. ¿Cuántos han dedicado tiempo, más tiempo, a leer la historia genuina de Cristo en los evangelios? ¿Cuántos se han leído el evangelio, un evangelio completo de una sentada? ¿Cuántos lo hacen? Pero si llegara una carta de alguien que es su amigo, de su novia, de su novio, incluso de un familiar, entonces no nos levantaríamos sin leer toda esa carta. Porque nos importa, porque le amamos, y lo demostramos cuando gastamos tiempo en esa persona. Por eso, amados hermanos, como iglesia debemos orar a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay en nosotros, y luego que nos revele al Señor Jesucristo en toda su plenitud. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No les quito más el sueño. Padre, Señor, he predicado tu palabra. Señor, yo clamo a ti, que tú puedas romper toda dureza de nuestros corazones, toda insensibilidad, Dios mío, todo aquello que nos aparta, bendito Rey de Gloria, de nuestra propia condición, de ver nuestra propia condición. Dios, hoy es una fecha especial también porque queremos celebrar nuestra Santa Cena, y no sé si proseguir con esto, si debiera proseguir a celebrar un recuerdo tuyo, Señor, si es que antes no pasamos, Señor, por un genuino arrepentimiento, por nuestra dureza de corazón, nuestra insensibilidad. Yo quisiera pedirles, hermanos, hoy celebraremos rápidamente nuestra Santa Cena, pero quiero pedirles que hoy más que nunca, podamos sopesar en nuestros corazones cuál es nuestra condición.
La indignidad que habla Pablo en cuanto a la forma de tomar la cena se refería al hecho de que muchos eran muy desordenados y hasta se emborrachaban en la Santa Cena. Y algunos comían y eran glotones. Y eso ofendía mucho a Dios, según dice Pablo. Tanto así que algunos llegaban a enfermarse y algunos duermen, dice Pablo. Pero si eso ofendía a mi Señor, ¿cuánto más ofenderá si nosotros hoy recibimos una cena? Celebramos esto en memoria de Jesús, sin arrepentirnos de nuestra condición, de nuestro pecado, de nuestra indiferencia frente al dolor de otro y al pecado de otro. ¿Cómo hemos de presentarnos delante de Dios sin antes decirle: Señor, restáurame? Sin antes vivir lo que Pedro vivió cuando lloró amargamente, sin tener dolor por aquellos que hoy se pierden de esa manera tan terrible. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes